tan distinguido, no solo desde el punto de vista profesional, porque él es economista, él es Abogado. notario, es abogado y parlamentario, pero parlamentario de los parlamentarios buenos, ¿no? De la época, creo que en una entrevista anterior hablamos con usted de la época cuando se creó la provincia de Candarave. Y usted recordó que Henry Rondinel, que con usted compartieron la labor parlamentaria, en aquella oportunidad, estamos hablando de parlamentarios de nivel, de esa época estamos hablando. Bueno, los tiempos han pasado, el 5 de abril del año 92 malogró todo, incluso él era parlamentario en ese tiempo, ¿no es cierto? Y para decirle nomás, por mencionar otro nombre, ahí estaba Roberto Ramírez del Villar, ¿no? Bobby Ramírez Villar, Bobby, Roberto, que era el presidente de la Cámara de de Diputados, Cámara de Diputados. cuando se fue una época en la cual buscamos rescatar la democracia para el funcionamiento, ¿no? O sea, veníamos de 2 años que estaba manejada por el fujimorismo en alianza con el APRA y buscamos pluralizar. Y entró Roberto Ramírez Villar, entró César Barea Bazán, Loré de Mola, Urbiola Ani, quien habla, un frente de varios sectores para que el Congreso reflejara la pluralidad y no la ¿Qué cree monotonía. usted que tenga en mente los líderes del partido aprista que van en alianza con quien supuestamente lo persiguieron a Alan? Y miren cómo terminan. Con una mayoría absoluta los fujimoristas y los apristas siguen relegados con 4 o 5 parlamentarios. Bueno, lo que está ocurriendo ahí que los dirigentes actuales del Partido Aprista, entre ellos sin Alan García, no están viendo la perspectiva histórica, ¿no? Lo que se trata, digamos, es construir un país más plural, más democrático, más tolerante, pero yo creo que están en contracorriente, buscan más bien permanecer cercanos a los gobernantes de turno sin importarles la construcción de un país democrático. Y quien destruyó, como tú bien recordaste en antes, la democracia en el país fue precisamente Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos, ¿no? Ujú. Porque el balance, la pregunta es, si no hubiese sido el golpe del 5 de abril de 1992, ahora hubiésemos tenido una democracia más moderna o no, y la respuesta es sí. Cortó ese proceso de democratización y había un retraso objetivamente y tenemos actualmente una precariedad en el sistema político, ¿no? ¿Cree usted que la democracia está en cuestión? Yo creo que la democracia está en cuestión, pero esta coyuntura particular Ya. en la cual Pedro Pablo Kuczynski de Peruano por el Cambio no tiene mayoría en el Congreso, no, le plantea un gran reto a ellos y el reto es superar esta situación buscando concertar, o sea, volviendo Ya. a la naturaleza original del Parlamento. Ya. Es un espacio de diálogo, de debate, de concertación y de intercambio de opiniones y acuerdos políticos. Ese es el momento que está, y creo yo que en este mes, desde el 28 de julio a la fecha, casi un mes exacto, lo han hecho bien, actores, o sea, PPK está gobernando sin tener mayoría, el Fujimorismo no le ha negado el voto de confianza al gabinete Ujú. encabezado por Fernando Zavala, y lo cual es un hecho positivo, y ha habido intercambio de pullas, debates, etcétera, y la cosa Ujú. está caminando. A ver, ayer se ha publicado una encuesta, GFK. No está mal el señor Kuczynski, porque total, recién tiene un mes, ¿no es cierto? Pero tampoco está mal el Congreso, a pesar de la posición de la bancada fujimorista. Bueno, yo creo, digamos, que los políticos en general y el sistema político tiene una primavera, un espacio Ya, de aceptación de la población. una Yo creo, luna de digamos, miel. hay que estar luna de miel, hay que aprovecharla. Ya. Tiene que aprovechar el sistema político. O sea, ¿Quién debe aprovecharla más, el Ejecutivo o el Legislativo? yo creo que debe aprovechar más la relación entre ejecutivo y legislativo, porque la Ya, tentación del ejecutivo va a ser, no tengo mayoría, consigo mayoría a cualquier precio, o sea, llego al extremo de buscar compras o pases de posiciones para que apuntalen el oficialismo. Yo creo que no es necesario. Yo creo, digamos, que hay que volver a la naturaleza republicana de una democracia en la cual precisamente hay contrapeso. Una ya, cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Parlamento, que a su vez debe fiscalizarlo y controlarlo y ponerle límites. ya, Y el Ejecutivo tiene la obligación, en mi opinión, de convencer a los sectores del Congreso. Es una etapa democráticamente interesante, puede ya, decirse la precariedad más bien se constituye una fortaleza de PPK, ¿no? ya. Pero ¿no cree usted que, a ver, la mayoría absoluta puede aprovecharse de los errores del líder del Ejecutivo? Por ejemplo, esos chistes que no caen bien para un estadista,
para un jefe de Estado. Marchas y contramarchas. Dijo en campaña electoral que iba a reducir el impuesto general a las ventas y que tenía que aprobarlo o pedirlo al Congreso de la República. Viene acá Tacna y dice, ya no voy a pedirle al Congreso, ya no necesito pedirle al Congreso. Va a Lima y dice, no, sí tengo que pedirle al Congreso, pero tengo que estudiar cómo está el ingreso de la plata. O sea, recién lo van a estudiar. Con esas posiciones, ¿cree usted que el Ejecutivo logre el objetivo? Habida cuenta de que el señor Kuczynski, donde va, está ofreciendo de todo. Bueno, acá nos ha ofrecido traernos agua del desaguadero, por si acaso. Yo creo, digamos, que lo que tiene Kuczynski es un poco ponerse en el plan de presidente de la República. Objetivamente no puede ir entre marchas y contramarchas. Ya no de candidato. Ahora, bueno, las poses que bailen el paseo, que de vez en cuando haga un chiste, no me parece mal, es parte, digamos, del estilo político, ¿no? Hay personas que creen que la política es una adustez permanente, estar serios, y otros que creen, digamos, que hay que buscarse. El problema de fondo es si lo que va a hacer nos va a beneficiar al conjunto de los peruanos. Y en este momento, en mi opinión, ese estilo no está mal. Lo que sí está mal es decir una cosa, rectificarse, retroceder, o sea, las variaciones políticas, ¿no? Sí, pero no fue chiste cuando habló de la píldora el día siguiente que había que consultarle al cardenal. Y mire usted cómo respondió el cardenal. Bueno, pero no es chiste, pero él quiso llevar a la broma ese tema. Entonces, yo creo, digamos, que cuando uno lleva las cosas a la broma para acercarse a la población, no me parece mal. El problema es que cuando sobre temas serios lo tomas a la broma y eso lo tomas muy a la ligera y tiene repercusiones, ahí se convierte en un problema, ¿no? O sea, hay que... digamos, es la diferencia entre una actitud cuando es broma y cuando es en serio, es tan débil que en mi opinión hay que verla en perspectiva. Si el resultado logrado con esa broma es positiva, para acercarse a la población, bien, pero si eso busca para eludir temas o para menospreciarlos, es un error. Yo quería recurrir ya para luego en realidad. Quería recurrir a su profesión de economista y de abogado. Teoría del Estado. ¿Cree usted que el presidente Kuczynski tiene una idea de lo que es teoría del Estado y para poder cumplirla? Mira, yo creo, digamos, que pero Pablo Kuczynski es uno de los políticos más experimentados. Tú recuerdas cuando ha sido ministro del primer gobierno, de Fernando Belaúnde, estamos hablando de 63 a 68. Después ha sido ministro digamos, Alejandro Toledo, ahora nuevamente es presidente, o sea, es un viejo político, sabe, pues, sabe lo que tiene, tiene experiencia. La realidad de teoría del Estado a la fecha... Pero tiene que haber aprendido pues bastante, pues no creo, digamos, que... ¿Y usted cree que lo plasme, lo logre? Mira, el gran reto que tiene pero Pablo Kuczynski es hacer realidad los postulados que ha tenido una república democrática en 1821. En una república democrática que se basaba bajo 3 principios: igualdad, libertad y fraternidad. Para nosotros no están malos principios, para nosotros los socialistas, los comunistas o los marxistas, como tú quieras, van a ir más allá, o vamos a ir más allá para construir una sociedad más igualitaria donde no haya explotación del hombre por el hombre. Ese es un tema posterior, ¿no es cierto? Pero si él va a buscar una sociedad con igualdad, con justicia y fraternidad, vamos a apoyarlo. Sobre eso tiene que construir una sociedad en la cual se separe lo político de los intereses particulares económicos. O sea, no haya corrupción, es un gran reto. Y si en ese reto de separar va a trabajar en combatir la corrupción, va a también recibir nuestro apoyo y el beneplácito de la población. Y el otro gran reto es también separar las creencias religiosas de lo político, ¿no? Porque somos un Estado laico, o sea, aquí cabemos ateos, creyentes, no creyentes, musulmanes, islamitas, católicos, cristianos, etcétera. Creo, digamos, que eso también tiene que son los principios de una república democrática y liberal y están todavía pendientes de ser cumplidos. O sea, tú ves en todos los aspectos de la concepción de la teoría del Estado republicana, hay muchas cosas que no se han cumplido. Es que no hay fuentes de trabajo, 1, no hay un salario digno, 2, 3, no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, el maestro sigue siendo mal pagado a pesar de que les han creado una reforma magisterial mal aplicada. Y entonces, en el espectro aparecen los sicarios, sigue creciendo la delincuencia y unos pocos siguen haciéndose ricos. Bueno, ahí ya comienzan los problemas y las diferencias con la política neoliberal a la cual abraza pero Pablo Kuczynski, ¿no? O sea,
La política tiene dos grandes bloques de políticas económicas. Lo que manejan la demanda y lo que manejan la oferta. O sea, si quieres salir de la crisis económica buscando darle más incentivos, más prerrogativas, más ventajas a los empresarios, es una forma de hacer política. Pero en mi opinión es una forma de hacer política conservadora. Falta que se aplique el otro lado de la política económica. Es desarrollar el mercado, hacer que la población tenga mayores ingresos y sea consumidora de lo que se produce en la economía nacional. Ya. Esa es la parte que está descuidando, ¿no? O sea, la parte, digamos, en ese aspecto, tú bien hablaste, aquí no hay empleo para todos. Es un país que ha crecido desde 2001 a la fecha económicamente, ha crecido, pero no ha disminuido la desigualdad, ha disminuido la pobreza, pero no la desigualdad, o sea, no ha habido políticas de redistribución de la riqueza. Y eso también tiene que ver con las regiones. La descentralización en el plano económico es luchar por un país en el cual las oportunidades de trabajo sean similares en Lima, o sea, en Puno, Tacna, Moquegua, en el interior del país. Y nosotros, yo soy de Puno, y Puno es una región pobre y con posibilidades escasas y limitadas. Para desarrollar una uniformidad económica, tiene que haber políticas que hagan que sea atractivo invertir, trabajar en Puno en términos similares a que sea invertir, trabajar en otras regiones del país y en particular la capital Lima, ¿no? Ya que usted menciona Puno, la política, o por lo menos está en el programa de este gobierno, el tema de traer agua para Tacna, pero por el desaguadero. Lo desmintieron, pero finalmente por eso el tema marchas y contramarchas. El ministro de Vivienda lo anunció en Puno, saltaron los puneños y dijeron, no, eso no es mentira, es la campaña electoral, ¿eh? Viene ahora el señor Kuczynski a Tacna y resulta que retoma el caso. Sí, son conscientes de que hay la falta de escasez o la escasez de agua en Tacna es un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a traer agua del desaguadero. Mira, a ver, yo creo que hay un tratado de por medio con Bolivia, no nos olvidemos. Hay un tratado de por medio con Bolivia y hay un compromiso con las Naciones Unidas de que la cuenca del Titicaca tiene que ser manejada con suma responsabilidad por el problema de que, en tendencia, a lo largo del tiempo, el lago Titicaca y la cuenca del Titicaca se está secando. O sea, si tú observas el mapa, por ejemplo, tú vas a los salares de Uyuni, el salar de Copaiba en Bolivia, antes han sido lagos. Y el lago Titicaca también se está secando, el lago Popó se está secando. Entonces ya notoriamente, todavía queda el lago Titicaca. Entonces, traer aguas del Titicaca tiene que ser en primer lugar manejado responsablemente en conjunto con Bolivia, es el tratado que tú mencionas. Pero también tiene que tratado de protección. Tratado de protección. Y tiene que haber una política también que sea responsable, que no vaya a ser que traten aguas del Titicaca, vaya a bajar el espejo de agua en el Titicaca y se acelere su secamiento, ¿no? O sea, entonces creo que hay un problema ahí de desconocimiento. A ver, para que el común de la gente que lo desconoce, si traemos agua del desaguadero, ¿afectamos al Titicaca? Afectamos la cuenca en general. ¿Por qué? Porque son aguas que se van a... Mira, es afluente. Del Titicaca, si traes agua, vas a traer agua, digamos... El Titicaca recibe agua de sus afluentes y pierde por evaporación, filtración, básicamente, ¿no? Porque aparte del desaguadero que queda dentro de la propia cuenca del Titicaca y no va para otras cuencas, se queda ahí y se va por filtración. Sacar agua de ahí es sacar agua más de lo normal y puede llevar a que descienda el nivel del espejo de agua 1 o 2 metros. Conclusión. Y eso, entonces no es fácil traer agua del Titicaca. No es fácil porque tiene que hacerse con responsabilidad. Yo diría por ahora no es viable. No es viable. Yo creo que hay otras alternativas. Mire, si tú vas a ver, digamos, ¿quién utiliza las aguas del Valle de la Ocumba y del Valle del Cinto en particular? Es la Sauder, ¿no es cierto? Entonces yo creo que a la Sauder... Para Toquepala y para Cojones. Hay que decirle, digamos, nosotros preferiríamos que ustedes hagan una minería más responsable. El agua que están utilizando, así es quitarle a otros usos como los agrícolas y también los de uso humano. Entonces usen agua dulce para las labores de minería, pero obténganlas del mar, desalinizándolas. Es más caro, pero es más responsable. Entonces hay que tener una política de reforma. Entonces, si queremos traer agua para Tacna, traigamos agua en forma responsable. Busquemos un desarrollo sostenido
en el tiempo, a 100, 200 años. ¿Pero qué hacemos con autoridades que somos obsecuentes a la minera? Yo creo que Ahí está el problema. A Tía María les han ofrecido con agua del mar, más costoso. Tacna, que está más cerca, no, dice muy caro. O sea, complicado el panorama. Entonces, o sea, mi titular es así: congresista Quintanilla considera inviable el proyecto de traer agua del desaguadero para Tacna. ¿Sí? Por ahora es inviable, Ya sí. está, por ahora, perfecto. Cambiemos de tema. Proyectos que usted va a trabajar en, porque usted sabe, la población de Tacna, casi el 95%, son paisanos suyos. Entonces, habrá que legislar para Puno y también para Tacna. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que trabajar es trabajar por una descentralización del país. Ya. Y la descentralización significa que desde el gobierno nacional, en el manejo de la política estatal, se le den a las regiones el manejo de recursos económicos. Entonces, una verdadera descentralización. Una verdadera descentralización. Actualmente, el presupuesto nacional, sobre todo en materia de inversión pública, el 75% lo maneja el gobierno nacional y sus ministerios. Ya. Un 13% los gobiernos regionales y un 12% las municipalidades. Si tú vas a un país descentralizado, debería aumentar el porcentaje que manejan los gobiernos regionales y los municipios. Lo óptimo sería que un tercio, 33%, lo maneje el gobierno nacional, 33% el conjunto de los gobiernos regionales y el otro 33% lo manejen las municipalidades. Eso significa una política de descentralización. Y hay que dar un marco legal que tienda a eso, ¿no? Eso en primer lugar. Ya. En segundo lugar, tenemos que diversificar la economía. No podemos apostar solo como país a tener una economía basada en la extracción de minerales e hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los minerales y hidrocarburos se acaban. Acaban. Todo lo que no es renovable se acaba. Entonces vamos a tener minería por 30 años, 40 años, 50 y se va a acabar. Algún día se acaba. Entonces, algún día se acaba y no podemos tener, digamos, una economía como lo que ha tenido el departamento de Huancavelica o el de Cerro de Pasco, donde se han acabado y son los más pobres. Entonces, cuando se acaben los minerales en Tacna y Moquegua, dentro de 20, 30, 40, 50 años, ¿vamos a tener un futuro pobre? No, lo que tenemos que hacer es una economía diversificada. Tenemos que apostar, además de la actividad minera, la actividad comercial, la actividad turística, la industrial, la ganadera, la agrícola. Tenemos que diversificar la economía. Un tercer punto, que en mi opinión es un cáncer, permítame un combatir paréntesis la corrupción. ahí. Dime. El tema de la agricultura está abandonado en estos últimos gobiernos. Ese gobierno nacionalista Lollanta tuvo abandonada la agricultura. Está abandonada desde hace varias décadas de años, porque ciertamente, digamos, hay un problema ahí. No hay una política agraria, además que no se cumple la Carta Magna. Que tiene que entenderse que la agricultura y ganadería son actividades económicas cuya renovación y modernización es más lenta que otros sectores. Si tú notas, por ejemplo, mira, ¿dónde se acumulan los excedentes más rápidamente? Se acumulan en los sectores más dinámicos de la economía. Los hombres más ricos del mundo son Carlos Slim, que se dedica a la telefonía, es dueño de Claro. El otro es Bill Gates, que se dedica a la computación, a los celulares, etcétera, a la informática. Entonces, nos lleva a pensar de que los sectores más dinámicos atraen y los sectores menos dinámicos, como la agricultura y ganadería, van perdiendo excedente. Entonces, lo que tiene que hacer es una política de protección de ellos. Entonces, digamos, por decir, una política de subsidios como es Caliwarma, desayunos escolares antes, etcétera, etcétera, ¿dónde tienen que comprar? Tienen que comprar, digamos, a las transnacionales los productos que van a dar a los alumnos y a los sectores más pobres, o tienen que fomentar el desarrollo del mercado interno y buscando el desarrollo uniforme. Tienen que obtener por lo segundo. Puede ser más caro, sí, pero ese es el costo que tenemos que hacer para desarrollar una economía en la cual, si lo dejamos a libre mercado, a lo que decía el mercado, y libre competencia a secas, entonces simplemente, digamos, vamos a desaparecer esos sectores. Es lo mismo, la pregunta es, ¿en Tacna es beneficiosa la política que se emplea con Sotac? Tacna sí es beneficiosa. No habría un tratamiento económico especial a Tacna, simplemente Tacna un poco debería retroceder porque no se han impulsado otros sectores. Entonces yo creo que hay que entender, digamos, que estas políticas temporales, porque se van a agotar los recursos, tienen que ser cautos en ellas, y también la Sotac Tacna o la política de tratamiento especial también tiene uno que ir favoreciendo el desarrollo económico presente, pero también pensando en el futuro. O sea, hay que impulsar otras actividades económicas
para que este desarrollo sea sostenible. Ya. Y en el caso, volviendo al primer tema, agua, para Tacna sí necesitamos agua, pero la Tacna tiene que el agua tiene que venir en primer lugar que reemplace el uso de agua dulce que hace la minería indiscriminada y nos llevó a secar el Valle del Cinto en Locumba por políticas de desalinización del mar. O sea, es una política más integral. El cuarto tema que tiene vinculado a este es preservar el medio ambiente. No podemos ser irresponsables con el futuro. Antes que entre ese tema, acaba de llegar a la radio el expresidente del gobierno regional de Tacna, el ingeniero Julio Alba Centurión, que es el que logró interesar al gobierno de Alan García y es el que sostiene técnicamente de que sí se puede traer agua al Titicaca. ¿Le acepta una interrupción? No, por supuesto, con todo gusto. Usted es ingeniero Julio Alba, sí, tome usted, pase usted por favor, a ver si le pone un micro al ingeniero Alba. El ingeniero Alba, Alberto Quintanilla, de Puno. Ya, póngale una... Vamos a ubicar al ingeniero Alba Centurión, ya lo ven ustedes por Canal 59 No TV. Días pasados lo tuvimos aquí al ingeniero Alba, exponiendo, él ya no quiere hablar como político, sino como técnico, y él sostiene que técnicamente sí es viable traer agua del desaguadero para Tacna. Acaban ustedes de escuchar al doctor y parlamentario por Puno, Alberto Quintanilla, exponer de que esto es inviable por ahora. Ingeniero Alba, usted quería replicar, me parece. Bueno, yo creo que para poder hablar del lago Titicaca y la derivación que queremos hacer, el traslado de las aguas sobrantes, que en este momento y hace muchísimos años se pierden por el río Desaguadero en los salares que van a dar a Coipasa y donde al otro salar, y no producen nada, ¿no? Y ahí hay un problema que se evapora, esa agua, esa evaporación no viene hacia el lago Titicaca, desaparece por las zonas, bajas de esa cuenca, y a tal punto que el lago Popó se está secando, ¿no? Ya prácticamente está desapareciendo. ¿Qué quiere decir? Que no hay una vinculación entre la salida del agua del lago Titicaca y el desagüe, la salida al final y la evaporación o filtración que se produce por ahí, que lamentablemente además tiene componentes salinos, ¿no? El agua también se saliniza y no existe posibilidad de hacer una agricultura moderna o una agricultura porque hasta ahora nadie le ha utilizado el agua. Además hay un principio que dice que nuestro país en principio cumple con ese mandato. Hay un acuerdo que en todas partes las aguas de un río, de un lago que limitan con dos países, los propietarios son equivalentes, son dueños de la mitad cada uno, ¿no? Y a nosotros nos corresponde 17.5 metros cúbicos por segundo, o sea que en estas cuatro que hemos aquí hablado, pasado 10 segundos, ya son algo así como 70 metros cúbicos de agua que hemos perdido, y la venimos perdiendo desde hace cientos o decenas de años, digamos, porque recién este tema se ve cuando se forma la ALT en el año 95. Entonces, hay estudios y existe la Autoridad Autónoma del Lago Titicaca que ha estado estudiando este tema y conozco bastante sus asuntos porque en el año 2004 presentamos un proyecto con bastante precisión y hasta hicimos un proyecto de ley que pasó a la Comisión de Agricultura, pero lamentablemente no siguieron la gestión y no se aprobó ese proyecto. Pero yo pienso que si se está desperdiciando porque no se usa esa agua, hay un principio. Esa agua va aguas abajo del lago. O sea, el lago ya cumplió con su función, la guardó, evaporó, recibió, y eso es un mecanismo anual de renovación, ¿no? Tanto es así que en sus estadísticas hubo en el año 86, creo, un exceso de agua que inundó incluso la ciudad de Puno, lo cual también es malo. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento ya la Autoridad Autónoma del Lago Titicaca ya funcionaba y hizo eso todavía no funcionaba, pero se hizo un trabajo de limpieza, de drenaje del cauce, y ya no se amontonó el agua en el río, entonces ya no regresó al lago ni inundó nada. Hasta ahora todo va bien. Lo que sí queremos que las estadísticas reflejan, pero hay que hacerlas públicas. Las estadísticas del cauce del río
desaguadero del agua que perdemos, porque yo creo que incluso en el estimado ese de 35 metros cúbicos que se hizo con datos del año del siglo anterior, entonces no son quizá muy lógicos. Incluso ahí hablaban de 100 metros cúbicos y de 50, aparecieron con 35, por un plazo de 10 años habían calculado ese aforo, ¿no? Ingeniero Alba, Sí. el congresista Quintanilla sostiene que por ahora es inviable traer esa agua a Tacna. Bueno, yo creo que una cosa es inviable cuando se puede demostrar de que es inviable. Técnicamente es viable, técnicamente ¿Por y qué sostiene ecológicamente ya, también. ¿Por qué sostiene usted que es viable? Es viable porque es un agua que se está perdiendo. Uno, dos. Tenemos que recuperarla, ¿no? Los Ya. peruanos tenemos que recuperarla. No le sirve a nadie, no le sirve ni a Bolivia ni a Perú. Ya. Es agua que se la lleva el viento. Ya. No se la lleva la causa del lago, sale por otro lado. Digamos, entonces yo pienso que por ese lado técnicamente es viable. Ya, por ese lado. Por otro lado, tenemos acá una necesidad total Ya, de claro. agua. Estamos desesperados y somos del mismo país. Puno está al lado de nosotros le damos bastante trabajo a nuestros amigos de Puno sin poner ninguna restricción, porque tampoco es correcto ni nadie la va a poner. Y lo mismo, el agua que sale, que se pierde por una zona que es del país, no la podemos dejar que se siga perdiendo. ¿Sostenía usted también que somos algo de aportantes de esa agua? Claro, nosotros también tenemos hasta el río Maure, Ya. que también va a dar al desaguadero. Ya. Y el río Callecame, que no da al lago Titicaca, sino al desaguadero. Ya. Y no tomamos, en el proyecto, no tomamos el agua de la misma salida del desaguadero, que es rocosa, que incluso ahí Perfecto. no hay riesgo de que se produzca Doctor nada. Quintanilla, ¿ha escuchado usted los 3 puntos por los cuales sustenta el ingeniero Alba Mira. Centurión, expresidente del gobierno regional de Tacna, por qué sí es viable traer el agua? Mira, yo respeto mucho la posición del ingeniero Alba Centurión, pero quiero yo hacer unas observaciones. En primer lugar, como el mismo se está secando el lago Popó en Bolivia, se ha secado antes los salares de Uyuni Ya. y los de Copaiba, ¿no es cierto? Se están secando. Hay una tendencia de que toda esa cuenca se está secando. El lago Titicaca a lo largo de millones de años ha tenido una espejo de agua mucho mayor que el actual. Se ha ido reduciendo en el transcurso del tiempo. Entonces no es que no se use el agua, no se use el agua, evidentemente. La Ya. mayor parte del agua del Titicaca se va por evaporación. Y hasta la fecha no se ha descubierto un método que permita viablemente, económica y técnicamente, todo lo que se evapora, captarlo para llevarlo para aguas abajo. Entonces hay problemas ahí. Mientras no tengamos la certeza absoluta científica de que no va a perjudicar o no va a acelerar el secamiento del Titicaca, hay que ser cautos en su manejo. Yo no digo, digamos, que no hay que darle a Tacna, ni que tampoco es una cuestión totalmente imposible, pero tengamos la certeza de que trayendo aguas aquí no va a haber un aceleramiento del secamiento. Ya. Entonces, eso es una cuestión que hay que manejarla con responsabilidad. Y lo otro, nosotros no podemos tomar ninguna decisión unilateral. Tenemos que tener una decisión en convenio con Bolivia, de acuerdo con Bolivia, y tenemos que tomarla también con opinión favorable de los organismos internacionales. ¿Podemos hacerlo unilateralmente? Sí, pero nos creamos un gran problema con Bolivia y nos creamos un problema con los organismos internacionales. Nos volveríamos parias a nivel internacional, lo cual no nos conviene. Por eso yo tengo que es inviable por ahora. Porque eso, digamos, de decir se está perdiendo, yo creo, digamos, que no lo estamos usando, es cierto, pero que se está perdiendo y que darle un uso sería más favorable. En el corto plazo sí, pero en Ingeniero el mediano Alba, y largo el plazo señor no. congresista Quintanilla mantiene su posición, es inviable el proyecto. Bueno, yo no pienso en la ecología únicamente como una cosa teórica. Yo he estudiado el tema de hace más de 10, 15 años Ya. y vemos que el flujo del río Desaguadero es constante con las variables de enero, febrero y marzo, donde llueve más y después baja. Pero el promedio que está establecido por la misma ALT en su plan operativo es de 35 metros cúbicos por segundo que se pierden. Incluso en la ALT se manejó la posibilidad de que de los 17,5 metros cúbicos de Bolivia también nos los cedieran en el futuro, porque allá lamentablemente hasta ahora no se ha podido establecer
que se puede utilizar. Ahora, el lago está a los 3.810 y el Popó está a los 3.700, 3.670, por los 3.700 por ahí están los salarios. O sea, no hay posibilidad que el defecto, el agua esa regrese al lago nunca, ¿no? Al contrario, se evapora y se va, según algunos estudiosos, se va a la cuenca del Atlántico. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que se filtre y la otra vez que se evapore, pero no es un tributario de nubes para nuestro lago. Nuestro lago tiene una cosa maravillosa. Nuestro lago Titicaca, cuando en los momentos que evapora, es en los momentos que viene la lluvia también. Ya. Y lo más curioso es que en el balance que lo publica la LT, hay un componente de evaporación del lago mismo, que regresa porque llueve, se evapora, vuelve a subir a las nubes y cae otra vez. Entonces, por los cambios de temperatura que hay, al subir el agua hacia el espacio, se enfría y cae otra vez. Entonces, hay cosas interesantes que quizá no los hemos analizado. Existe la Autoridad Autónoma del Lago Titicaca, que fue creada por el Programa de las Naciones Unidas, ¿no? El PNUD, con el auspicio de la Comunidad Económica Europea en el siglo pasado, en las últimas décadas. Ellos crearon este organismo porque es interesantísimo ver que el lago Titicaca es un fenómeno especial, del cual estamos orgullosos todos. Yo no pienso que podamos bajarle 1 centímetro al lago si es que nosotros tomamos del desagüe 12 kilómetros más abajo. Ni siquiera, y yo quiero decirles que en el sitio de donde sale el agua, en el pueblo de Desaguadero antes del puente, es una zona rocosa, o sea, no hay posibilidades de que se profundice eso, y nunca ha habido un momento en que se cree un trauma ahí, y que no haya habido agua. Sí hubo el momento contrario, que se subió el agua, hasta llegar creo que a sitios muy importantes para abreviar y pueblo, terminar de este la punto, ciudad. una pregunta para los dos. El invitado es el congresista Quintanilla. El ingeniero Alba ha venido para dar su aporte y fijar su posición. A ver, ingeniero Alba y el señor congresista Alberto Quintanilla, el gobierno tiene en su plan traer agua para Tacna del desaguadero. Ingeniero Julio Alba, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno del señor Kuczynski para lograr su objetivo? Ingeniero, el señor Quintanilla, ¿qué es lo que tiene que hacer el señor Kuczynski para convencer a los puneños de que es inviable el proyecto? Ingeniero Alba. Ya. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar por una cosa. Cuando tú tienes un temor, empiezas de a poquitos, ¿no? Justamente el proyecto que nosotros presentamos en el año 2004 al Ministerio de Agricultura, cuando yo era presidente de la región y del PET, corrió y pasó, fue informado en el Congreso también favorablemente. Lamentablemente se pasó el tiempo, yo ya me fui, no hicieron ninguna gestión de los demás presidentes que llegaron después, y ahí quedó. Tiene hasta un informe favorable a la Comisión de Agricultura del Congreso, y por supuesto que los técnicos que hemos trabajado en eso, con respaldo también de algunos técnicos de Lima, incluso del Colegio de Ingenieros, hemos llegado a la conclusión de que no hacemos daño a nadie si sacamos parte de esa agua. Entonces, de los 17.5 metros cúbicos que nos corresponde según los tratados internacionales, podemos tomar una cantidad. ¿Qué es lo que pusimos nosotros y ahora lo estamos reiterando? Es sacar 6. 3 metros cúbicos para traer a Tacna y 3 metros cúbicos para Locumba y Sama. Que le daría pues una cosa hermosa porque sabemos que cada año hay un déficit. 17.5 metros cúbicos es lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es 17.5 y solamente estamos pidiendo 6. De los 17, solo 6. Solo 6. Doctor Quintanilla. Bueno, me parece muy bien la propuesta y estar, digamos, si eso se hace realidad, se regaría, digamos, en Locumba, se regaría en Tacna, en Moquegua. Primera pregunta, ¿los bolivianos aceptarían eso? Porque las aguas que van del desaguadero terminan en el Popó. Entonces ya no llegarían 35 metros cúbicos, sino harían 29 porque se estarían 6. Su pregunta compromete a la Cancillería. Compromete a Bolivia también y Bolivia tendría que dar su visto bueno. Segundo lugar, técnicamente la evaporación también ayuda a las lluvias. Quien viene de las alturas del altiplano de Puno hacia Tacna, Moquegua, va a ver
extensos cerros en los cuales hay una serie de andenería que refleja que antes hubo agricultura y ahora no lo hay. O sea, se está secando en el transcurso del tiempo. Y la gran duda científica es que hay que demostrar que eso no va a acelerarse. Yo no discuto, yo no soy ingeniero, pero se ponen a nivel internacional, se ponen en las discusiones y eso impide tomar una decisión unilateral. Por lo que usted mantiene su posición. Que yo es sí mantengo mi opinión, o sea, salvo que es igual como el debate de la píldora del día siguiente, o sea, había que demostrar que no es abortiva. Mientras no haya la certeza de que no es abortiva, entonces había que ser cautos. Ahora ya se ha demostrado que no es abortiva, entonces podemos ir adelante, ¿no es cierto? Claro. Pero eso es una cuestión de ese tipo, tiene que demostrarse científicamente que no hay ningún riesgo, porque no vaya a ser que hagamos una obra y finalmente tenga que no utilizarse la obra porque se va a acelerar o se van a hacer realidad los temores que tenían. Pero sí es una forma de ser prudente, ¿no? Claro. Pero evidentemente, veamos, la prudencia también significa en este caso tener el aval y la conversación con los bolivianos, porque no es libremente la utilización de los 17.5, la mitad de los 35 que salen del desaguadero hacia el Popó, se puede utilizar libremente. Bueno, en principio sí se puede, porque eso está en los tratados internacionales, pero no, nada se hace a lo bruto, todo se hace como personas inteligentes y sensatas. Para eso existe la Autoridad Autónoma del Lago Titicaca, que la fundó que entre Perú y Bolivia en el año 95. Para eso existen las estadísticas y se ha demostrado que los trabajos que se han hecho en el cauce del río Desaguadero, ya no hay posibilidades de inundar la ciudad de Puno porque ya no se va a estancar el agua en la salida. Pero no se ha demostrado qué hacer con esa agua. Y la verdad es que según los estudios hidrológicos y algunos estudios agroquímicos que se han hecho, porque existe salinidad en toda la cuenca debajo de la salida en el pueblo de Aguayamaya, de ahí donde sale ya el agua, ya toma más velocidad el río, ¿no? De donde sale el río, perdón, ya y toma más velocidad, y con esa velocidad probablemente por la ebullición que hace del agua, en un sentido figurado, se evapora, entonces ya no llega al salar, que esto viene de hace miles de años, ¿no? Millones de años, donde llegaba. Conclusión, solamente quiero decir algo. Sí. Nuestro pueblo de Tacna es el que más necesidad tiene de agua en el Perú. Nosotros tenemos 3 ríos, pero los 3 ríos están en esta vertiente y sus aguas, que son las que sirvieron para estos andenes que se ven, están en nuestros valles. Estas aguas no son del otro lado, es muy difícil, y hasta ahora, por eso es que el lago Titicaca crece, porque las nubes que vienen de la zona de los bosques del Brasil, de las pampas de por ahí, vienen hacia acá, ¿no? Entonces vienen hacia el oeste, entonces no es posible que al sacar el agua, no hay ninguna alternativa de hacer daño acá, ni mucho menos daño al agua. Entonces al lago Titicaca no se le va a tocar, y por eso planteo yo hacer de a poquitos el tema. Porque es una forma prudente de ir haciendo las cosas según la naturaleza se va viendo, ¿no? Perfecto. Yo creo que las respuestas ya están dadas, las posiciones están dadas. Don Cristóbal Fernández quiere opinar, me parece. ¿Está en línea, don Cristóbal? ¿Sí? ¿Cristóbal Fernández? ¿Está o no está? Don Cristóbal Fernández, lo estamos escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como lugareño, porque quiero aprovechar estando autoridad efectivamente ahí, el manejo del lago Titicaca se puede hacer, por ejemplo, una cosecha de agua en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque ese sobrante de agua malogra la agricultura, el crecimiento por inundación. Pero a partir de mayo prácticamente eso ya no saldría, porque eso es un lago agable de todas maneras. Por eso es que, como acaba de decir, he escuchado en 1995 han puesto una compuerta en el mismo desaguadero, hay una esclusa. Es graduable esa compuerta para que no se nos más agua. Si es que es faltante, se cierra el puente, esa compuerta. Y si es que hay sobrante, bueno, se deja salir. Entonces, en los meses que quedan así se puede aprovechar, pero después yo creo que ya no. Porque inclusive, en cuanto al aprovechamiento, hay bastantes manejo de piscicultura donde se crían truchas, y si se baja agua, eso va a afectar también a esa crianza.
Ese sería mi aporte como lugareño. Gracias. Ya, perfecto. Ingeniero Alba, le agradezco la gentileza de venir a la radio, señor congresista Quintanilla. Gracias por venir a la radio. Creo que el tema da para más, ¿no es cierto? No, da para mucho más. Yo no estoy en contra per Puede se, generar más debates y polémicas también. pero yo creo que sería una cuestión prudente, como dice el ingeniero Alba Centurión, hacerlo con medida, con prudencia, probar qué pasa y luego digamos, ajustar o cerrar el proyecto, pero eso tiene que hacerse con suma responsabilidad. Yo no me atrevería simplemente a decir, como planteaban los chilenos, traigamos agua del Titicaca para irrigar 300.000 hectáreas en todo el desierto de Atacama, desde Tacna, Arica e ir hasta Tarapacá, y tenían ellos el planteamiento de que eso iba a significar una evaporación tal de agua que a su vez retroalimenta la posibilidad de lluvia, porque las lluvias, como usted bien señalaba, digamos, vienen desde el lado de Brasil, pero terminan precipitando cuando hay una combinación con la evaporación de abajo. Claro. Entonces tuvo un problema que en mi opinión, yo respeto mucho la opinión del ingeniero, él conoce los temas, es un técnico, yo simplemente recojo las preocupaciones en el plano político, Claro. Yo no soy experto en hidrología, pero yo sí creo que hay que tomarlo con mucha prudencia. El Porque tema es que está ahora como proyecto del gobierno. Ese es el tema. No creo que sea proyecto del gobierno, porque en eso yo he visto en este caso. El señor Kuczynski lo ha reiterado ayer en Tacna. Lo ha reiterado, pero en mi opinión no hay un proyecto que sustente eso, ¿no? Yo creo que habría que trabajarlo, estudiarlo y si técnicamente se muestra que no va a haber mayor problema y empezar con prudencia, es una forma de hacerlo. Claro. Habría que hacerlo. No sé si ambos coincidirán. No se hubiese generado tanto este problema si las mineras no se hubiesen aparecido, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer más pronto es obligar a las mineras que traigan agua del mar desalinizando. De Ya ahí está. sí no habría problema. Perfecto. Ingeniero Alba, muchas gracias. Muchas gracias. Señor congresista Muchas Quintanilla, gracias, muchas gracias. gracias. Bien, terminamos la entrevista, 1:00 PM, 18 minutos, tenemos que atender a nuestros oyentes, hay más entrevistas que están pactadas, lamentablemente el tiempo que estaba asignado al congresista Quintanilla, porque teníamos que hablar sobre corrupción, proyectos, cuota de género, creo que usted estaba planteando, creo que usted está deslindando con la bancada sobre la posición Maduro también, ¿no? Yo tengo una opinión sobre Maduro que mi opinión más bien desarrolla, no deslinde y rompo con la bancada, sino estamos desarrollando, estamos dando un paso adelante. Bueno, podemos conversar no solo en forma personal. Claro, siempre, lo llamamos. cuando usted desee y Gracias. cuando quiera. Gracias.